Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Estoy contento, hermanos, de estar una vez más aquí con ustedes, hermanos, en esta tarde, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Les saludo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes, hermanos, que yo y mi familia estamos bien, gracias a Dios, hermanos. Así que vamos a continuar, hermano, como lo hemos estado haciendo cada miércoles, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos, hermanos, a recibir lo que Dios tenga para nosotros, amén, en esta tarde. Así que, hermanos, yo le pido que oremos juntos, amén. Vamos a orar todos juntos y dejar, hermanos, que el Espíritu Santo sea el que ministre en nuestras vidas, amén. Y vamos a gozarnos, amén, en esta tarde. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad que nos da, Señor, una vez más de podernos conectar, Señor, por medio de internet, Señor, con cada uno, Señor, de mis hermanos y cada una de las personas, Señor, que nos escuchan, Señor, en esta hora. Yo te pido, Señor, que me uses, que me unjas y que, Señor, tu Espíritu Santo sea, Señor, el que tome control, Señor, y el que nos hable, Señor, lo que quiere hablarnos, Señor, y que pongamos por obra, Señor, en Cristo Jesús, lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Gracias, Señor, me pongo en tus manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor, hermano, para esta tarde. Y me gustaría, si quiere abrir su Biblia, hermano, juntamente conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo 19 a 18, del versículo 18 al versículo 22. Amén. Así que vamos, hermano, a hacerlo. Dice la palabra del Señor así: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde sobre cuál, hermanos, es nuestra responsabilidad, hermano, como miembros de la iglesia. Todos, hermanos, es natural que queramos, hermano, que nuestras iglesias, hermanos, cuenten, hermano, con filas, con personas leales a Jesucristo, y que la lealtad de esta, hermano, que sea puesta a toda prueba. Todos, hermanos, deseamos, hermanos, que nuestra iglesia sea considerada importante. Y todos quisiéramos una iglesia grande. Pero como miembros, hermanos, del cuerpo, o sea, de la iglesia, tenemos, hermano, responsabilidades. O sea, hermanos, hay cosas imprescindibles, hermano, que debemos hacer nosotros, hermano, para que nuestra iglesia sea bendecida y también pueda ser de bendición. Yo quiero hablar, hermanos, en esta tarde sobre varios puntos importantes sobre cuál es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. El primer punto, hermano, es que como miembros de la iglesia, hermano, necesitamos instruirnos, hermanos. Es necesario, hermano, instruir, hermanos, al miembro nuevo, hermanos, en la palabra de Dios y en la disciplina de la iglesia. Pablo, hermanos, dice que un neófito, o en otras palabras, es un recién convertido. Dice que puede caer en la condenación del diablo, ahí como dice en primera de Timoteo 3:6, cuando dice: ¿cuál fue la condenación del diablo? Pues el orgullo, al creer, hermanos, que él sabía demasiado
y que era como Dios. Eso lo podemos ver, hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 14, hermanos, y del versículo 11 adelante, hermanos, por ahí como hasta el versículo 16, ahí podemos ver, hermanos, sobre el orgullo, hermanos, del diablo. Dice la palabra del Señor así: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que deleitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? O sea, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, algo importante, hermanos, sobre estas cosas, hermano. Saben que debemos nosotros instruir, hermano, a las personas nuevas en las cosas de Dios, para que no, hermanos, caigan en algo, hermano, en condenación, y se quieran subir, hermanos, y ser más, que crean quererse más que cualquier persona, así como lo hizo el enemigo, el diablo, en estas escrituras que acabamos de leer. En Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice: mas alábese en esto al que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y el punto número 2, hermano, que yo puedo ver aquí, hermanos, sobre nuestra responsabilidad, hermano, como iglesia, es sostener a la iglesia, hermanos, en nuestras oraciones, hermano. Significa, en primer lugar, hermano, convencimiento profundo, y sin dudar que Dios escucha la oración, hermano, que se hace con fe y con sinceridad. O sea, hermanos, el miembro debe comprometerse a orar, hermano, continuamente a Dios, para que su iglesia, hermano, sea llena del Espíritu Santo y reciba bendición. Debe comprometerse, hermano, a orar, a la oración, hermano. Se compromete a orar por sus hermanos, hermano, y sobre todo por aquellos, hermano, que pasan por aflicciones. Creerá, hermanos, por lo tanto, profundamente en la oración intercesora, hermano. Será un convencido, hermanos, que la oración es la llave, hermanos, que abre, hermano, las puertas. Amén. Que él creía cerradas, hermano, cuando no oraba, hermanos. Nunca será pesimista esta persona, sino que creerá en el poder de la oración, hermanos. En el libro de Mateo 26:41 dice la palabra del Señor así, hermanos: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, dice, a la verdad, amén, está dispuesto, pero la carne es débil, dice, hermanos. También el libro de Efesios 6:8 dice, hermano: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermano. Esa es nuestra responsabilidad, hermano, como miembros de la iglesia, de orar, hermano, por nuestra iglesia, de orar unos por otros, hermano, para que podamos mantenernos firmes. También en el libro de Colosenses podemos ver, hermanos, que la palabra del Señor nos dice así, hermanos:
Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10 dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. Es nuestra responsabilidad, hermano, como miembros, hermano, sostener a la iglesia en oración, hermano, orar unos por otros para poder conocer, hermano, las cosas de Dios, hermano. Primera de Tesalonicenses también dice el capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Amén. Y en el versículo 25 dice, hermanos, orar por nosotros, hermano. O sea, es importante, hermano, como miembros de la iglesia, hermano, que oremos, hermano, que oremos unos por otros. También en el libro de Santiago, hermanos, en el capítulo 5 y el versículo 16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante, hermanos, es la oración. Como miembros, hermanos, de una iglesia, si queremos que nuestra iglesia, hermanos, sea sana, que nuestra iglesia crezca sana, hermanos, amén, nuestra responsabilidad como miembros, hermanos, es orar unos por otros, por las necesidades de unos por otros, hermanos. También el punto número 3 que podemos ver aquí es que como miembros, hermanos, de la iglesia, debemos de sostener la iglesia con nuestra presencia. ¿Qué digo esto, hermanos? Esto anima, hermanos, a los demás hermanos sostenerla con nuestra presencia. ¿Por qué digo esto, hermano? Es que sostener a la iglesia con nuestra presencia significa, hermanos, que el miembro se responsabiliza de asistir continuamente a la iglesia y que acudirá cada vez, hermano, que haya servicios. Debe ser un convencido, hermano. Amén. Es una necesidad, hermano, primordial estar en su iglesia, hermano. Y ella también, la iglesia, necesita de su presencia. O sea, hermano, todos somos necesarios, pero hay que tener cuidado que no nos vaya a entrar, hermano, el ego, hermanos, y creernos que somos indispensables. Asistir, hermano, debemos asistir continuamente a la iglesia, hermano, y tomar parte activa en ella, hermanos. Amén. Constituye el mayor gozo hacer eso, hermano. Sobre todo, hermanos, sentirse parte, hermanos, de la iglesia de Cristo. Estando, hermanos, en comunión con sus hermanos. Recuerde, hermanos, que la palabra del Señor nos dice, cuando el escritor a los hebreos les dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, hermano. Debemos congregarnos, es nuestra responsabilidad, hermanos, como miembros de la iglesia. Congregarnos, hermanos, animarnos unos a otros. En el Salmo, hermano, en el capítulo 16 y versículo 11, dice la palabra del Señor así, hermanos. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo podemos nosotros, hermano, expresar esas palabras? ¿En qué momento y de qué forma y por qué? Cuando nosotros estamos reunidos, congregados, hermano, en nuestra iglesia, en presencia, hermanos, de Dios, hermanos, aquí, hermanos, podemos sentir, hermanos, el toque de Dios, hermano, y Dios, hermano, nos mostrará y nos hará sentir, hermano, de su gozo y de sus delicias, hermano. También, hermanos, en el Salmo 95, 2 dice,
Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. O sea, hermano, que cuando nos congregamos, cuando llegamos a la iglesia, hermano, lleguemos, hermano, a la iglesia, hermanos, con alabanza, lleguemos con cánticos, hermano, que no lleguemos, hermano, con otra cosa, con otra mentalidad, que no lleguemos con nuestra mente en otro lado, o que no lleguemos criticando, hermanos. Dios quiere que cuando nos juntemos para alabar, hermano, y para glorificar su nombre, hermano, con alabanza y con cánticos, hermanos. También, hermanos, en el Salmo 122:1 dice: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dice, amén, el salmista: yo me alegraré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Yo te pregunto, hermano, ¿tú te alegras, hermano, cuando te dicen, vamos a la iglesia? Dios tiene algo precioso para nosotros en este día. Debemos alegrarnos, hermano, y sentirnos contentos, hermano, el día que va a haber servicio. Que tengamos ese deseo de estar esperando en el día, amén, de la congregación, de la iglesia, para estar todos juntos, hermano, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de nuestras responsabilidades como miembros de nuestra iglesia, hacer sentir a los otros juntos en armonía, contentos, alabando y glorificando a Dios. Un deseo ardiente, hermano, que salga de nuestro corazón. El punto número 4, hermano, que podemos ver, hermano, que es nuestra responsabilidad como miembros, hermano, de la iglesia, hermanos, es, hermano, con sus ofrendas. Cuando llegamos nosotros a este tema, hermano, o a este tópico, como que muchos a veces no les gusta oír estas cosas, pero yo te digo que es un gozo. Porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros ofrendamos, hermano, que ofrendemos, hermano, con gozo, porque Dios ama al dador alegre, dice, hermano, que no demos con regañadientes o enojados, sino con gozo. ¿Por qué digo esto, hermano? Fíjese que en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, la palabra del Señor nos dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno, dice, de como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, dice, para toda buena obra, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, el beneficio, hermano, que es, hermano, como miembros de la iglesia, el ofrendar, hermano, pero el ofrendar, hermano, amén, con gozo, hermanos. Amén. Dice que Dios bendice, hermano, a ese dador alegre, hermanos. Y es, hermano, una responsabilidad de nosotros como iglesia, hermano, ofrendar. Porque es, hermano, de lo que se sostiene la iglesia, hermano, de sus ofrendas, hermano, de sus diezmos. Es por lo que todo se usa en la iglesia, todo lo que se necesita, todo lo que se compra, hermanos, es de sus ofrendas y de sus diezmos y de todo lo que usted aporta. Es de lo que la iglesia sigue para adelante, hermano, de ese deseo que en su corazón que usted tiene, hermanos. Así que, hermanos, nuestra responsabilidad como miembros, hermano, es, hermano, sostener a nuestra iglesia con las ofrendas, hermanos. Significa, hermanos, esto que es un don precioso, hermano, que Dios ha puesto en el corazón del creyente, hermanos. Significa, hermano, también reconocer que a través de todas las épocas la iglesia ha, hermanos, puesto que sus hijos sean la que la sostengan, hermanos.
Una mano que se abre, hermano, para dar con gozo al Señor, recibe la bendición de Dios, hermano. En una mano, hermano, que se cierra, el Señor no encuentra lugar para depositar, hermano, bendición. A veces, hermano, es penoso escuchar, hermanos, la iglesia que no hace nada, cuando quien lo dice nunca ha experimentado la alegría de construir. La iglesia necesita, hermano, de nuestro aporte para realizar la obra de Dios entre las personas, hermano. Quiero decirle, hermano, que las ofrendas, diezmos, contribuciones, hermano, se precisan también en los tiempos del Antiguo Testamento, hermano, como igualmente en el desarrollo, hermano, también de la iglesia primitiva, hermanos. Hoy en día, con mayor razón, hermanos, se necesitan dichos recursos, hermanos, económicos, ya que es mayor el número, hermanos, de quienes deben recibir, hermanos, la palabra de Dios, amén, y los beneficios de la palabra de Dios, hermanos. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, se nos menciona, hermano, que lo mínimo que se debía de dar era el diezmo. Es decir, hermano, el 10% de todos nuestros recursos, como dice Malaquías 3:10, hermano. En el Nuevo Testamento, hermanos, el desafío es mayor. Es entregando todo, incluso la vida, si fuera necesario por la causa de Cristo. Negarnos, hermano, a dar es faltar a nuestra fe, es contribuir, hermano, al decaimiento de la iglesia e impedir que la iglesia, hermano, cumpla su misión, hermano. Porque, hermanos, se necesita todas esas cosas y como miembros, hermano, de la iglesia es nuestra responsabilidad, hermano. El punto número 5, hermanos, de nuestra responsabilidad, hermano, como miembros de la iglesia, es sostener a la iglesia con nuestro servicio, hermano. Necesitamos ser servidores, hermano. Cristo, hermano, vino a servir. Cristo vino a ponernos la muestra, amén, a servirnos, para que nosotros pudiéramos servir también. El servir, hermano, es reconocer que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, hermano, para ponerlos a favor de su reino, a favor de la iglesia, hermanos. La iglesia, hermano, necesita del trabajo, el servicio de sus hijos, hermano, ya que ella ejerce una misión, hermano, de restauración, hermanos, en este mundo. Amén. Necesita de toda su obra. Necesita, hermanos, de que cada uno de los miembros, hermanos, de cada iglesia, hermanos, necesita que sirvan en la iglesia allí. Porque esa es nuestra responsabilidad, hermano, como miembros. Esta es una responsabilidad, hermano, evangélica, ineludible, o sea que no se puede eludir, hermano, si somos miembros de la iglesia. Necesitamos, hermano, hacer lo que un miembro hace y debe de hacer, hermano. En 1 Corintios 3:9, la palabra del Señor nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire lo que dice, hermanos, aquí el apóstol Pablo, hermano, cuando escribe esta epístola, hermano, a la iglesia a los Corintios. Les dice, porque nosotros somos, incluyéndose él, colaboradores de Dios, dice. Y vosotros, les dice, sois labranza de Dios, sois edificio de Dios, hermano. Somos un edificio de Dios. Y un edificio, hermano, tiene que estar siempre en servicio, hermano, para mantenerse trabajando, hermanos. Amén. En Josué 24:15 también dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Les dice, pero yo y mi casa serviremos
a Jehová. Josué le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que tú como miembro, hermanos, de la iglesia, hermanos, digas, animes a otras personas a que les digas, yo y mi casa serviremos a Jehová, pase lo que pase. También en el Salmo 100, versículo 2, dice, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. O sea, hermanos, dice servir a Jehová. No nomás dice servir a regañadientes, enojado, no. Dice servir a Jehová con alegría. Y luego dice venir ante su presencia con regocijo. ¿Usted lo que es la palabra regocijo, hermanos? Cuando tú estás alegre y regocijado, hermanos, entras en la presencia de Dios. En Mateo capítulo 4 y versículo 10 también dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor a tu Dios adorarás y solo a Él, que dice, servirás. Mismo nuestro Señor Jesucristo reprendió a Satanás y le dejó saber que solamente a Dios es al que vamos a servir y al que podemos servir nosotros, hermano. En Hechos 6:3 también dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, hay trabajo, hermanos. En la iglesia hay servicio, hay trabajo para todos. Todos tenemos, hermano, como miembros de la iglesia, la responsabilidad de servir, hermanos, en la iglesia, hermano. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 7 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme, dice, a la medida de la fe. O si de servicio, dice, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. O sea, hermanos, allí habla de todos los miembros de una iglesia, que todos tienen una función, que todos tienen un servicio que hacer en la iglesia, unos de una forma, otros de otra forma, pero todos juntos, hermano, tenemos como miembros de una iglesia servir en la iglesia, hermanos. Y Dios, hermano, eso es lo que quiere, hermanos, para que nosotros podamos, hermano, crecer, hermano, como una iglesia sana. Y el punto número 6, también sobre nuestra responsabilidad como miembros, hermano, de la iglesia, es, hermano, esforzarnos por traer a otros a Cristo. Significa, hermanos, que no puede haber crecimiento numérico en la iglesia si sus miembros, hermanos, no testifican fuera del ámbito, hermanos, de la grey, o sea, en el puro servicio. Allí están, allá alaban a Dios, pero cuando salen fuera no mencionan ni palabra. Amén. Hoy más que nunca, hermano, los miembros de la iglesia, hermano, deben comprometerse, hermano, a testificar en medio de una población, hermano, densa y siempre creciente, donde hay miles, hermano, que aún no han sido, hermanos, alcanzados, hermano, por la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad, hermano, como miembros de la iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo, de alcanzar, hermanos, todas estas almas, hermano. El miembro, hermanos, de la iglesia, cuando ha recibido la bendición de convertirse a Cristo, hermanos, él, hermano, no puede dejar, hermano, de proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Esto fue, hermanos, lo que hicieron todos los cristianos, hermano, en la época del desarrollo, hermanos, de la iglesia primitiva, porque por eso esta iglesia creció grandísimamente y hasta ahora seguimos, hermano, hablando. Esto permitió que la iglesia se transformara, hermano, en una poderosa fuerza, hermano, de vida que nadie pudo detener ni derrotar, hermano. Nadie pudo. Amén.
Es cumplir, hermano, con la gran comisión de Jesucristo, como nos habla Mateo 28, 19 al 20, hermano. Cuando Pedro, hermano, y Juan fueron llevados también ante los gobernantes de Jerusalén, fueron llevados, hermano, con amenaza. Pero ellos testificaron, hermanos, con mayor poder, hermano, ante estas amenazas, hermano. En Hechos 4, 19, 20 dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow. El apóstol Pablo, hermano, tal como exhortar a la iglesia en Roma también, hoy, hermano, nos impulsa a nosotros a testificar por medio, hermano, de sus cartas, y nos da a entender, hermano, a cada uno de nosotros, hermano, que el anuncio, hermanos, de la palabra de Dios es, hermano, imprescindible, indispensable para el desarrollo, hermanos, del reino de Dios, y es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, hermanos. También en el libro de Romanos, hermano, 10:14, miren lo que dice allí: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es nuestra responsabilidad, hermano, predicar el evangelio. Cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, cuando hemos llegado a ser miembros de una iglesia, de traer, hermano, esas almas al conocimiento de Cristo, hermano, es nuestra responsabilidad. Por ahí dice un dicho alguien, hermano, dicen que las ovejas son las que dan a luz. El pastor las alimenta, pero las ovejas son las que dan a luz. ¿Qué quiero decir? Hay muchas iglesias que quieren estar como miembros de la iglesia ahí sentados, nomás recibiendo, comiendo, recibiendo, pero no quieren, hermano, tomar una responsabilidad, no quieren hacer nada, no quieren predicar, porque dicen, ese es trabajo del pastor, él es el que tiene que ir a predicar. Pero yo te digo, amén, el pastor era puesto para cuidar a las ovejas, para darles alimento, para llevarlos donde había buenos pastos, y las que daban a luz eran las mismas ovejas. Así que, hermano, yo les animo a que se levante, amén, y que mire usted, hermano, como miembro de la iglesia, la responsabilidad, hermanos, que Dios le ha puesto cuando usted ha recibido a Cristo como su Salvador y ha sido miembro y es miembro de una iglesia. No es solamente, hermanos, esto. No es solamente llegar a la iglesia esperando, amén, lo que la iglesia puede hacer por mí. Es llegar sabiendo, hermanos, que Dios te ha rescatado de tu vana manera de vivir y dale gracias. Dios, hermano, te ha dado más de lo que merecías, nos ha dado más de lo que merecíamos. Y que por lo tanto, hermano, nuestro trabajo, hermanos, debe ser procurar, hermano, ser el mejor, hermano, hijo, la mejor hija, amén, que sobre la tierra pueda haber, hermano. Mantenernos, hermano, libres, hermano, en Cristo Jesús. Y como miembros, hermano, de una iglesia, hermanos, saber todas nuestras responsabilidades, hermanos, que tenemos, hermanos. Amén. En el haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, en esta tarde. Le doy gracias a Dios por este mensaje, hermano, que nos ha dado, hermanos, sobre, hermanos, la responsabilidad, sobre cuál es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, hermanos. Amén. Espero, hermanos, que pongas por obra, hermanos, estas palabras,
que Dios nos ha dado, hermano, a cada uno de nosotros, porque todos como miembros de una iglesia tenemos responsabilidades, hermanos. Porque ¿sabe por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo tenemos miembros, amén, y cada miembro en nuestro cuerpo tiene una función o tiene un trabajo o tiene una responsabilidad que hacer en el cuerpo. De igual manera, hermanos, en la iglesia espiritualmente, Cristo es la cabeza. Nosotros somos su iglesia y como su iglesia, cada uno de sus miembros tiene una función en el cuerpo. Pongamos por obra, hermanos, lo que Dios nos ha hablado hoy, amén. Y démosle gracias a Dios por este mensaje. Oremos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que tú nos has mandado, Señor. Sobre las responsabilidades, Señor, que nosotros tenemos, Señor, como miembros de la iglesia. Señor, anima a cada uno de mis hermanos. Anima a cada uno de aquellos, Señor, que, Señor, sepan la responsabilidad que tienen, Señor, y pongan esta responsabilidad por obra en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo yo pongo, Señor, a tu iglesia en tus manos. A cada una de aquellas personas, Señor, que te han conocido, Señor, y que sepan la responsabilidad que tienen. Y que aquellos que no te han conocido, Señor, puedan recibirte como el Salvador de su vida, Señor. En el nombre de Jesucristo yo lo pongo en tus manos. También te pido, Señor, por todas las necesidades, como siempre lo hacemos. Por cada una de las personas, Señor, que se encuentran enfermas, Señor, en esta hora. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, que tú extiendas tu mano sanadora, que tu virtud fluya, Señor, en cada una de aquellas personas que se encuentran enfermas, que tú las toques, que tú las sanes, que tú las levantes, que te glorifiques en sus vidas, Señor. Y también, Señor, por cualquier otra necesidad, Señor, que tienen, Señor, cada uno, Señor. Tú las conoces. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, les contestes, Señor, según tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, todo esto lo ponemos en tus manos. Y te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra y la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, hermanos, pues que Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Me despido una vez más. Amén. En el nombre de Jesucristo. Diciéndoles hasta luego.